Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 562 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 12 de febrero de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y pues, ¿qué pasó con el juicio del siglo, que hoy es la noticia mundial, internacional y para muchos días? El juicio del siglo, como le llamaron, al desarrollado allá en una corte de Brooklyn, en Nueva York, contra el capo más buscado y más famoso del mundo, así lo tenía catalogado el FBI estadounidense, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, un hombre que en verdad pues ya es historia, es una leyenda de la delincuencia organizada, que se dio el lujo de fugarse 2 veces de 2 penales de máxima seguridad de México. Imagínense cómo andamos. El de Puente Grande y el del Altiplano, allá en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, Puente Grande en Jalisco, y por fin recapturado por segunda vez y extraditado a los Estados Unidos. Hoy el jurado que vivió casi más de un mes lejos de sus familiares y de todo contacto con los medios de comunicación, principalmente determinó declararlo culpable de los 10 cargos por los cuales está siendo juzgado, entre ellos conspiración internacional para la fabricación, procesamiento e introducción de cocaína, heroína, marihuana, anfetaminas y todo el tipo cristal y todo tipo de drogas que traficaba este hombre, Joaquín el Chapo Guzmán, y todavía tiene abiertos otros procesos en otras cortes estadounidenses, hasta por 17 cargos más. Y pues era de esperarse definitivamente esta decisión del jurado, aunque la defensa del Chapo se llamó sorprendida, decepcionada por esa decisión del jurado, pero porque dice que ellos aportaron las pruebas suficientes y en cambio sí les cerraron el paso en algunas, y en cambio el gobierno tuvo todas las ventajas para presentar a cuantos testigos quiso contra este hombre ya célebre, una leyenda, el Chapo Guzmán, en México y el mundo. Y pues no tiene más vuelta de hoja que la ya decidida, la sentencia ya final la va a dictar una corte de Colorado, en donde sería trasladado para ahí ser ya encerrado en una prisión de alta seguridad. Se supone que la sentencia va a ser sobre ya no la pena de muerte, pero prácticamente es la misma, cadena perpetua es la que le pidió el jurado que se le aplique, y esto lo va a decidir esa corte, porque pues es lo mismo, decíamos, va a estar confinado, totalmente aislado, según se comenta en las informaciones que siguen fluyendo, y que no va a tener contacto, vaya, ni siquiera con sus familiares más cercanos, es decir, su esposa, sus hijos, su madre. Y pues es una muerte lenta la que le van a aplicar a este hombre, que para qué le sirvió y le va a servir todo el dinero acumulado, es multimillonario, no sirvió para nada. Y dicen, hay quienes opinan que ojalá esto sirva de ejemplo a quienes andan en esos caminos torcidos de Dios, para que entiendan que no van a disfrutar jamás tanto como creyeron, pero pues es difícil, sabemos
cómo hay quienes se creen muy listos para evadir a la justicia, y ahí está el caso de su cómplice, su compadre el Mayo Zambada, que no ha podido ser detenido porque según esto habría dado dinero a presidentes, a los bandos militares y una serie de rumores que se han esparcido respecto a este, y que él sería el Mayo Zambada, el verdadero líder del cártel de Sinaloa, que se le abona a Chapo Guzmán, que por otro lado pues es un hombre célebre, decíamos, porque pues la fama que tiene bien ganada, y un tipo que pues no se ponía la mano en el corazón para despedazar a sus enemigos. Él mismo, dicen algunos testigos, los ejecutaba. Y en fin, la historia de este célebre delincuente Joaquín Guzmán Loera, apodado el Chapo Guzmán, hoy está viviendo una de sus últimas etapas en ese juicio que por extradición de México hacia Estados Unidos le están siguiendo en aquel país, y ya hoy se dio el penúltimo gran paso para juzgarlo, decíamos, y bajo la condena que no fue la de la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua, que es prácticamente equivalente a lo mismo, porque les dan una muerte lenta debido a ese aislamiento, esa soledad que los mata, destruye a cualquiera, por muy fuerte que sea. Imposible creer que alguien va a resistir tanto tiempo aislado, sin saber nada de su familia. Es horrible, terrible la condena, pero pues son las leyes son frías, y en Estados Unidos las leyes se hicieron para cumplirse, mientras que en México pues las leyes se hicieron para violarse, desgraciadamente. La historia de esta leyenda de la delincuencia organizada, Joaquín Guzmán Loera el Chapo, está llegando prácticamente a su fin. Y ahora cabe preguntar cuál va a ser la reacción del cártel de Sinaloa, tanto en México como en Estados Unidos, porque, como se sabe, no suelen quedarse tranquilos, quietos ni conformes. Y a ver qué pasa después de esto que sucedió hoy allá en el país que gobierna Donald Trump. Y pues al presidente Andrés Manuel López Obrador dice un refrán popular muy sabio: dime con quién andas y te diré quién eres, porque resulta, les comentamos ayer, y todos los medios de comunicación y todos nos enteramos de los señalamientos que hizo el nunca bien ponderado Manuel Bartlett Díaz contra la mafia en el poder, y diría López Obrador, los fifís que habrían hecho negocios al amparo del poder cuando fueron presidentes, como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón como presidente y también como secretario de Energía, entre otros. También señalan a Jesús Reyes Heroles, que fue director de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, a Luis Telles, que fue de la Secretaría de Energía, y a otros más, muchos más, a Jordi Herrera, que fue de la Comisión Federal de Electricidad, y en fin, que los acusan de tráfico de influencias por haber concedido contratos a empresas nacionales y transnacionales, y después haber trabajado para estas cuando dejaron el cargo público correspondiente. Y ayer mismo el presidente sentenció, porque pues, se le informó que que se prohíbe este tipo de prácticas por un año después de haber dejado el cargo, y dijo que va a mandar la petición a su Congreso de la Unión para incrementarla a 10 años, y ya le han preguntado, bueno, y en esos 10 años, ¿de qué van a vivir esta gente? No, dice, incluso lo voy a hacer con mi gabinete, les voy a comprar unos cochinitos
para que vayan haciendo sus ahorritos y no tengan que caer en conflicto de interés. Pero las respuestas no se hicieron esperar. Ayer les comentábamos cómo el expresidente Felipe Calderón fue el primero en levantar la voz y fustigar la actitud de Bartlett y del presidente por señalar sin comprobar, y les pidió que la ley misma establece que quien acusa tiene la obligación de probar sus señalamientos, y le reviró también que si se habla de conflictos de interés que no existieron, dice que él empezó a trabajar en una empresa transnacional que había trabajado cuando él fue director de secretario de Energía 4 años después de dejar el cargo, pero lo atajó con que si de conflictos de interés se habla, bueno, entonces ¿por qué José María Riobó, que fue su constructor preferido cuando fue jefe de gobierno y hoy su asesor de cabecera en materia de construcción, cómo es que el encargado del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, de todo el interés del presidente López Obrador, es un empleado de José María Riobó, y que si ahí no hay conflicto de interés, ahí la dejaron? No se habló de parte del gobierno absolutamente nada, porque ya se sabe que el presidente López Obrador contesta lo que quiere y lo que se le antoja, y pues ahí murió. Pero por el otro, Jesús Reyes Heroles también le contestó muy fuerte, diciendo que cómo es posible que en tiempos democráticos como los que se demostraron el 1 de julio, tengamos un gobierno antidemocrático que señala sin tener evidencias, y que ya prácticamente los expusieron a todos los mencionados al escarnio público, porque dice prácticamente ya nos formaron en fila ante un pelotón para fusilarnos sin siquiera darnos el derecho de réplica, y que dice que Manuel Bartlett ya no le funcionan las neuronas porque confundió los tiempos en que él trabajó como secretario de Energía y como director de Petróleos Mexicanos, dice, pero eso es lo de menos, sino que lo que está diciendo es una cacería, es una cacería de brujas, porque no existen pruebas de que lo que dijeron sea cierto, y si existen, que las presenten, o sino que se excusen con una denuncia pública tan mediática, tan escandalosa mediáticamente hablando, como la que dieron en la conferencia de prensa del presidente López Obrador del día de ayer. Por el otro, Carlos Slim también envió una misiva al presidente donde explica los pasos que siguieron legales para obtener contratos en la construcción de gasoductos, y que pues algunos no se concluyeron, pero no por problemas de la empresa, sino por situaciones del gobierno en su momento, y así por el estilo. El caso es que ayer mismo ya decíamos, no solamente los iban a poner en el paredón, sino que antes los iban a denunciar penalmente a todos, y ya hoy salió el presidente López Obrador que dime con quién andas y te diré quién eres, porque le endulzó el oído Manuel Bartlett Díaz y lo exhibió, lo engañó y lo exhibió, porque hoy salió el presidente a decir que no van a presentar ninguna denuncia penal porque los empresarios tienen muy buenos abogados extranjeros y que pues no le va a ganar una. Imagínense qué disculpa de un presidente de la República. ¿No les parece que esto son niñerías, y que por qué razón no obtuvo mayores datos sobre el particular y no lo que le proporcionó alguien que no tiene la autoridad moral para denunciar? Porque Manuel Bartlett Díaz fue, decíamos, el autor de la caída del sistema que le robó la presidencia de la República en 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para abonársela
a Carlos Salinas de Gortari, al que ahora también Bartlett incluyó entre los supuestamente investigados por conflictos de interés. Y es que Bartlett, entonces, ya les comentábamos, creyó que se había ganado la nominación presidencial para el 94, y como le dijeron de antemano que no, pues se volvió antipriista, pero de todos modos aceptó la gubernatura de su natal Puebla. Y claro, se recuerda que la relación de él con López Obrador es que López Obrador conoció al padre de Bartlett, que fue Manuel Bartlett, precisamente, que fue gobernador de Tabasco, tabasqueño él. Bartlett tiene orígenes tabasqueños y bueno, pues el presidente López Obrador lo tiene entre sus consentidos. Ya ven que lo ha arrastrado en todo lo que ha podido para darle oxígeno político, pero con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos el presidente Andrés Manuel López Obrador? Cuando lo hace, lo exhiben públicamente y queda en ridículo, como hoy. Pues dijo mi mamá que siempre no vamos a denunciar a esas empresas fifí, a esos políticos fifí, y es el caso que con estas pruebas, con estas señales que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no siembra la confianza, no siembra la atracción para los inversionistas, sino por el contrario, los repele, y esto puede ser terrible para la economía nacional. Y esto ha trascendido ya a los mercados internacionales y se reflejó hoy tanto en la paridad del peso frente al dólar como en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿A qué juega el presidente en esa persecución? Decimos en nuestra columna de mañana, que ya está en cebejara.com, que está jugando al exterminador, a exterminar todo indicios de oposición partidista política para despejarse el camino, pero en esta forma, al contrario, fortalece más a esos supuestos enemigos que simple y sencillamente pues piensan diferente a él, tienen otra ideología, tienen otros partidos políticos, y ese es un derecho constitucional que nos asiste a todos, y no tiene, pero él, la ambición que tiene no tiene límites, vaya, y por eso estas fijaciones que se ven constantes, todos los días está hablando, criticando, atacando al pasado, de todo el pasado, de todas las desgracias de México, tiene la culpa el pasado. Entonces no hubiese encontrado a un México con una economía sólida y con un prestigio internacional dentro de los países emergentes extraordinario. Pero a este paso creemos que está equivocando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador su política, porque en lugar de construir unidad está persiguiendo a los supuestos enemigos que no lo son, simple y sencillamente no comulgan con sus ideas ni con su política partidista y gubernamental. Hoy, por ejemplo, exhortó al sector empresarial mexicano, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex y a todas las cámaras a hacer un pronunciamiento donde se solidaricen con el gobierno, con su gobierno, para buscar la unidad que es la que necesita México. Pero no tarda y le contestan esos empresarios de que cómo habla de unidad si ellos le estuvieron pidiendo, casi rogando, que aplicara la ley en el caso de la CENTE allá en Michoacán. ¿Y qué hizo? Puso una mejilla y puso la otra con sus aliados, porque él no va a reprimir a nadie. Dice, los represores fueron otros, yo no quiero pasar por un presidente represor. Y estaban registrando pérdidas ese empresariado michoacano y nacional por la falta de productos y de materia prima de 1,000 millones de pesos diarios. Más de un mes sucedió esto, y no fue quien
para pensar en esa unidad a la que hoy convoca al empresariado. ¿Cómo el empresariado puede atender su exhorto, su invitación, su llamado, si cuando ellos lanzaron el exhorto, la invitación y el SOS a él para que hiciera algo más que mandarles sermones a los de la CENTE, a la violenta proguerrillera CENTE, que es su aliada, pues no les hizo caso? Él antepuso sus principios ideológicos, religiosos y sus intereses única y exclusivamente los propios como presidente de México, y no volteó a ver al empresariado que clamaba, que prácticamente le rogaba y le exigía en otros casos que hiciera más que tratar de, con palabras y sermones, hacer entrar en razón a la violenta CENTE. Lo que sucedió ayer y hoy con estos señalamientos de Manuel Bartlett Díaz, que hoy ya es enemigo de la mafia del poder cuando viene de allá y también se enriqueció como los demás, no creemos que él haya sido la excepción de la regla, por supuesto que no, y hoy quiere cobrar venganza, igual que López Obrador, contra quienes en su momento quizá robaron juntos. ¿Y cómo está eso que va a desaparecer el sindicato, uno de los sindicatos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, el ITESCO de Coatzacoalcos? ¿Cómo está eso? Un sindicato fundado, el que desaparecería, según una investigación del compañero reportero Ignacio Nacho Carvajal, que publica hoy el Liberal del Sur, dice que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ya informó al nuevo sindicato creado en el tiempo, los 2 años que estuvo ahí Marinés Núñez Monreal como directora del ITESCO, y creó otro sindicato, un sindicato llamado Independiente, y que dirige Gregorio Gómez Valle, ya lo habíamos dicho, una gente que fue uña y carne de Ricardo Orozco Alor, pero después les mordió la mano y sirvió a los nuevos intereses, al nuevo gobierno panista, después de que estuvo con la mafia del poder panista, y pues fundó un nuevo sindicato que le llaman Independiente, y ahora resultaría, según la información del compañero Nacho Carvajal, que ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el TECA, pues le informó a Gregorio Gómez Valles que el sindicato único que fundó Ricardo Orozco Lori, que después trasladó la dirigencia a Ana Isabel Hernández Jacobo, no tiene registro, que desaparece. Casualmente, este sindicato de Ana Isabel Hernández Jacobo es el que tiene mayores afiliados, 300 aproximadamente, mientras el sindicato independiente de Gregorio Gómez Valle apenas llega a 100. ¿Qué pasó ahí? Pues algo debió haber pasado, porque se dice que cuando Ricardo Orozco Alor negoció el retiro del ITESCO, ya en tiempo de Miguel Ángel Yunes Linares, pues que lo indemnizaron generosamente y se hizo a un lado, y que ahora podría estar pasando lo mismo con Ana Isabel Hernández Jacobo, porque hasta hoy, y hasta donde sepamos, no ha habido una reacción de parte de ella para aclarar esta información, bien documentada, por supuesto, como todas las investigaciones periodísticas que hace Nacho Carvajal. Y bueno, se quedó muda Ana Isabel Hernández Jacobo, a no ser que no nos hayamos enterado nosotros de algún pronunciamiento de su parte, pero no, porque pues esto trasciende de inmediato. Y por el otro, pues tampoco se ha dicho nada en el ITESCO sobre el particular para oficializar que desaparece el sindicato único de trabajadores del ITESCO,
que dirige Ana Isabel Hernández Jacobo, y queda únicamente el de el independiente de ese mercenario de la educación y de las co-sindicalistas, Gregorio Gómez Valles, originario de por allá de Juan Díaz Covarrubias, Guayapan de Ocampo. Pero decíamos, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento, pero sí ya se rumora que posiblemente Ana Isabel Hernández Jacobo negoció exactamente en los mismos términos que lo hizo en su momento Ricardo Orozco Alor, para dar un paso al costado del INTESCO, pensando quizá en que más vale que digan que aquí corrió y no aquí murió, pero dejando embarcados a quienes los siguieron. Y un alcalde ninguneado y una diputada desbrujulada nos resultan ser Víctor Manuel Carranza Rosaldo y Tania Cruzado. El primero ya sabemos que le fue como en feria cuando presentó el programa por la paz de Coatzacoalcos, y todavía ayer anduvo circulando en las redes sociales una invitación para una reunión que iba a haber hoy con el ayuntamiento y representantes de seguridad pública del gobierno estatal y federal, para abordar con los sectores en general, la población, se invitaba a toda la población y a los sectores organizados para discutir, pues seguramente iban a presentar un nuevo plan, porque los planes de Víctor Manuel Carranza simple y sencillamente no se ven ni se sienten, y vaya, ni siquiera ha respondido al pliego petitorio que aquel 13 de diciembre, que lo obligaron a salir de Palacio, el sector empresarial, que hizo un paro laboral, como volvió a hacer otro más, para exigirle resultados, para exigirle propuestas, para exigirle programas, y sobre todo que presione a los gobiernos estatal y federal para que apoyen a Coatzacoalcos. Bueno, pues se comprobó que el exhorto que circulaba en las redes sociales para la reunión de hoy era falso, y quien hizo la aclaración pertinente y oportuna fue el secretario de Gobernación, el licenciado Alberto Mijangos Martínez, para decir que no se hiciera caso a esa invitación porque era falsa. Y por el otro, la diputada mediática Tania Cruzado ahora decimos que siempre viene a decir lo que va a hacer, no lo que ya ha hecho, y hoy ya anunció, se comprometió, como hace todo y nunca trae resultados, va a reclamar allá arriba en San Lázaro por qué Coatzacoalcos no fue incluido entre las 17 regiones más inseguras del país. Oigan, a estas alturas todavía está pensando en ir a reclamar. En el acto, al enterarse allá mismo de lo que estaba sucediendo, de que Coatzacoalcos no estaba incluido en ese programa emergente de seguridad pública, pues debió levantar la voz, subir a tribuna, pero pues una cosa es lo que viene a decir acá y otra es la que hace allá, porque no las dejan, no tiene la estatura legislativa para poder pararse, porque pues si se pone rebelde con Morena, pues la que sale perdiendo es ella. ¿Por qué? Porque pues deja de vivir a cuerpo de reina, como ya vive ahora como diputada federal. Pero es una vergüenza que, siendo ella la representante popular del distrito de Coatzacoalcos a nivel federal y de todo México, incluida toda la región sur, no se pare, se faje las faldas. ¿Para qué? Para exigir que por qué, con qué parámetros midieron la inseguridad pública que tiene Coatzacoalcos y la región sur y el mismo estado, como para que no hayan sido incluidos en el programa emergente de las 17 regiones, donde le están echando toda la carne al asador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo Montaño, y el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Jodidos, perdón por la expresión, estamos en Coatzacoalcos con ese alcalde
y esa diputada federal, pobre Coatzacoalcos. Y la delegación de tránsito del Estado en Coatzacoalcos, al cargo del debutante Ricardo William Rojas, pues anunció que van a aplicar dentro de 15 días aproximadamente un operativo, un mega operativo para pues vigilar que se respeten los índices de velocidad y también saber en qué condiciones de documentación andan las unidades motorizadas particulares y las de transporte público. A estas también van a revisar a ver en qué condiciones están los seguros de vida que obligatoriamente deben contratar, deben traer. Y dijo que pues en este momento se está haciendo ese exhorto que transmitimos a ustedes, a la ciudadanía en general, para que pues tomen sus providencias, sus precauciones, actualicen su documentación y respeten los índices de velocidad. Dijo que ya le llegaron 2 nuevas patrullas del gobierno del estado, que cuenta con 12 elementos más que va a pagar el ayuntamiento, y a ver si en un día esto se los despide Carranza Rosaldo, pues esas reingenierías que viene aplicando desde que llegó para aligerar la nómina y tener más gastos, más para los gastos de representación y viáticos que disfruta él y sus hombres y mujeres de confianza. Ricardo William Rojas llega ya tiene ahí varios días en la delegación y está anunciando con tiempo que hay que prepararnos todos los conductores y dueños de unidades motorizadas particulares y del servicio público de pasajeros en su modalidad de taxi urbano y todo lo que corresponde incluso a camiones de carga, volteos, camionetas de carga y los vehículos, los minibuses de transporte escolar, y en general dice va a ser un operativo, un mega operativo para corregir esta situación, porque es cierto, se ha dejado correr porque gobiernos van, gobiernos vienen. Ya ve en el caso de Yunes Linares, pues dijo que puso en marcha un programa para regularización del transporte público sobre todo, y se quedó en eso. Dicen taxistas y urbaneros que solo fue un pretexto para sacarle dinero, y pues hay anarquía, desgraciadamente lo vemos en el caso de las tarifas de taxis, que ciertamente son tarifas muy castigadas, no son acordes a los gastos que tienen. En el caso de los taxistas, la gasolina, que se disparó el precio, llantas, refacciones, insumos en general, pero por sus líderes dicen que cada pueblo tiene las autoridades que merece, como nos está pasando en Coatzacoalcos y le está pasando en Minatitlán con don Berrinches Nicolás Reyes Álvarez. Y en cuanto a los taxistas, bueno, pues ellos tienen seguramente a los líderes que merecen y por eso están como están. Y hay expectación por saber qué sigue, qué va a seguir en este pleito ranchero declarado desde hace mucho tiempo que se traen el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y el hoy exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Y por qué? Bueno, ya sabemos lo que está pasando en el Congreso del Estado con la onda esta del juicio político contra el fiscal carnal de Yunes Linares, Jorge Winkel Ortiz, y pues salieron a flote las corruptelas de diputados como Gonzalo Díaz Valladares, que se vende al mejor postor y perdiendo siempre gana, y que sería el que manipuló la operación de compra de votos y conciencias con el dinero que le habría proporcionado el ex gobernador Miguel Ángel Linares, porque del lado del gobierno no hubo dinero para también hacer lo propio, incluso con sus morenos. Y pues a final de cuentas
no se llevó a cabo el juicio político. 2 veces se reventó Yunes Linares la sesión extraordinaria jueves y viernes a Morena, hasta que decidieron aplazarla definitivamente, pero pues se vino una, como en cascada, vaya, los enjuagues que se estaban produciendo al interior de la 65 legislatura veracruzana, y pues salió ahí bailando también el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que dicen que no ata ni desata, y si lo dicen los propios morenos, por algo será. Incluso el diputado local de Morena por Medellín de Bravo, José Magdaleno Rosales Torres, ayer les platicamos que salió a criticar, a fustigar a Eric Cisneros por tener metidas las narices en el Congreso, y que lo culpó de todas las desgracias que está viviendo ese poder legislativo, nunca antes tan ninguneado, tan apanicado, tan empequeñecido como ahora, porque pues no hay mucha tela de donde cortar, desgraciadamente, para Veracruz. Y pues otros dicen que, como en el caso de hoy, Gonzalo pagó, salió a dar otra rueda de prensa, según nos informa el compañero Jorge Velasco, para decir que él no se vende barato seguramente, pero pues de que se vende, se vende. Aquí, cuando fue el secretario, cuando fue candidato a la presidencia municipal, que contendió contra Marco César Torrel Portero y perdió, conocemos a la persona, y vive para contarlo, que le entregó el nombre de Fidel Herrera Beltrán una maleta llena de dinero, según lo que él había gastado en la campaña, en su campaña, y perdiendo ganó, y así en todos los casos. Hoy llega a la diputación local arrastrado por el efecto peje en el distrito, porque él no hubiera ganado. ¿Cuántas veces ha competido aquí? Su votación ha sido muy baja, ya sea con el PRI o con el PAN, y ha alcanzado diputaciones y plurinominales. Pero esta vez sí ganó la zona, bueno, ganó López Obrador, como ganaron mucha de la morralla que arrastró. Bueno, pues él dice que él no se presta a ningún enjuague, que él no se vende, no. Pues claro que no, que no podrá decir. Y en el caso de José Refugio también anda en las mismas, que dicen que a él se le escapó un buen billete al suspenderse, al aplazarse indefinidamente la sesión extraordinaria por segunda ocasión, y pues está molesto, muy molesto, y cree que el culpable, el que le echó a perder el negocito, fue Eric Patrocinio Cisneros Burgos. ¿Y cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué clase de 65 legislatura tenemos, donde también dicen que anda bailando en la tablita de la traición a Morena la diputada por Minatitlán, Jessica Ramírez Cisneros, que se aclara, aclaramos ayer, no es parienta de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, sino simple coincidencia? En fin, que así están las cosas en nuestro querido estado de Veracruz, nuestro querido México, nuestro querido Coatzacoalcos y querida región del sur veracruzano. Por hoy hasta aquí llegamos en la emisión número, ya le decíamos, ya está nuestra columna en cebejara.com. Hablamos de cómo Manuel Bartlett embarcó y puso en ridículo al presidente López Obrador, halagando sus oídos con su plan exterminador de enemigos, y mediante espectacular acusación a fifís de la mafia del poder, amenazando llevarlos a prisión, y ahora AMLO dijo que ya no. Y las respuestas que le dieron Calderón, Rey Heroles, también Luis Telles, Carlos Slim, Jordi Herrera y todos los involucrados. Pero ¿cómo está eso? Lo comentaba mañana. ¿Cómo está eso? Que viene otra escasez, no de gasolina, sino tan grave como esta. Sería la de gas natural. Esto lo publica hoy en su columna el prestigiado joven periodista,
también conductor de noticiarios de Televisa, Carlos Loret de Mola. Vamos a subirla en un momento más a cebejara.com, pero pueden localizarla en otros portales, por supuesto, porque se volvió viral esta noticia, porque imagínense la escasez de gas, lo que provocaría. Si de por sí hay problemas por el precio, que lo incrementan a cada rato y todavía le dan los cilindros incompletos del producto, de los kilos que le dicen que está usted comprando y pagando, y ahora la escasez sería terrible, pues hay que volver a la leña, como hacen muchos, aunque es contaminante por supuesto, pero en fin, ojalá y el gobierno de la Cuarta Transformación no nos recete otra escasez, en este caso del gas, porque pues no solo perjudicaría en general a los hogares mexicanos, sino también a la industria. Lo que ya se sabe que en el caso del metano, del etano, pues hay problemas en empresas como Braskem y DESA, porque Petróleos Mexicanos no produce tanto como para poder abastecer el total de lo que tienen contratado, y se han visto en la necesidad de traer gas de Estados Unidos, como en Guanajuato y Jalisco tuvieron que importar gasolinas de ese país, ahora con la reciente escasez por la lucha huachicolera que degeneró en un gran problema porque no había combustibles en el mercado suficientes, en el mercado y sobre todo mexicano, y sobre todo en algunas entidades como Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y otras, y la Ciudad de México incluso. Pues hasta aquí llegamos con la emisión número 462 de Política a la Mexicana de este martes 12 de febrero 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Dios mediante, mañana miércoles 13, que ya de antemano le mando un abrazo a mi querida nieta Eira Isabela, que mañana cumple 5 meses, no cumple años, está cumpliendo meses, y pues no se lo va a quitar como cuando son años, a lo que es muy proclive la mujer, pero ella no la vamos a dejar que se quite ni los meses vaya. Y muchas gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.